Muchachos, muy buenas tardes o días. Espero se encuentren bien. Damos inicio entonces a nuestra primera clase virtual en el marco de nuestro aislamiento preventivo y pues obviamente en el inicio de nuestras labores de virtualidad, de clases virtuales. Eh, Hoy vamos a empezar entonces, muchachos, con el tema de huertas y hortalizas. Vamos a hacer simplemente un leve repaso de lo que se vio antes pues de estas circunstancias que nos están aconteciendo y luego vamos a agregar unas cuantas, digámoslo así, ítems que me parece importante tener en cuenta y que vamos a trabajar en los puntos que se va a dejar para la guía en cuestión de producción limpia, condiciones agroecológicas y manejo integrado del cultivo. Entonces, recordemos que cuando estamos hablando de hortalizas, estamos hablando del conjunto de plantas que son cultivadas generalmente en huertas, que estas incluyen verduras y legumbres. Sin embargo, debemos recordar que no incluyen frutas ni cereales. Por consiguiente, entonces, podemos sacar también, como por descarte, digámoslo de esta manera, pues la definición de una huerta, y en este caso la huerta es un espacio específicamente diseñado para el cultivo de vegetales, algunas hierbas aromáticas y hortalizas de variado tipo. Y debemos tener en cuenta que se le debe sumar a esto la posibilidad de que el clima o el tipo de suelo también influyan en las características particulares de una huerta, es decir, que estamos dependiendo netamente, digámoslo así, como de esas adaptaciones y definición como tal de huerta, de las condiciones que se tengan a nivel de suelo, a nivel de altitud, de humedad, precipitaciones, etc. Cuando estamos hablando entonces del concepto de producción limpia, debemos recordar, muchachos, que nuestro colegio está enfocado precisamente a esas menesteres de la producción limpia. Pero, ¿qué es la producción limpia? La producción limpia es el no uso de agroquímicos, tanto herbicidas, pesticidas o abonos de tipo químico, que son fabricados, digámoslo así, por el hombre, sino que utilicemos herramientas o elementos que permitan el feliz desarrollo de un cultivo, pero con principios orgánicos. En este caso, por ejemplo, la utilización de esos elementos orgánicos, como bien lo están viendo ustedes, permite la mitigación de daños al medio ambiente, que es digámoslo así, como el gran objetivo que tiene la producción limpia, pero a la vez reducir los riesgos a los seres humanos, favoreciendo el crecimiento económico, el bienestar y la competitividad. ¿Cómo alcanzamos nosotros o cómo podemos llegar nosotros a la producción limpia? Pues alguien alguna vez dijo, utilicemos las BPA. Entonces, ¿qué son las BPA? Las buenas prácticas agropecuarias. Y estas están orientadas principalmente al uso de insumos, al manejo de los suelos, a la rotación de cultivos, ya les voy a explicar qué es esto, así como la articulación con los productores como estrategia encaminada al logro y desarrollo exitoso y sostenible de la producción limpia en Colombia. Es decir, que entre más personas se asocien con ustedes en la producción limpia o que crean en la producción limpia de elementos, pues más protección al medio ambiente, más protección a las personas que manejan estos productos vamos a tener. Miremos entonces en qué consisten las BPA. Las BPA, como ustedes pueden ver, están enfocadas en estos ítems que les estoy mostrando a continuación. El primer ítem está enfocado hacia lo que es la investigación y el desarrollo. Otra BPA está enfocada, bueno, hace referencia a lo que es la manufactura, es decir, cómo nosotros vamos a procesar nuestro producto, la manera de tener un producto terminado, el almacenamiento y transporte y distribución, obviamente, el manejo integrado de plagas o el manejo de cultivos en cuestión de plagas, abonos, etc., uso responsable de los recursos naturales, riego, suelo, etc. Si vamos a utilizar algún elemento porque ya nos tocó utilizarlo y es la única manera de poder erradicar una plaga o una enfermedad dentro de nuestro cultivo, pues ¿qué vamos a hacer
en cuestión de estos envases que se están utilizando. ¿Y qué se va a hacer con la disposición de los stocks? Es decir, de los elementos almacenados en un espacio que nosotros tengamos destinado para el mismo. Es decir, cómo lo vamos a almacenar, de qué manera los vamos a manejar, cómo los vamos a utilizar y cuál es el tiempo de verificación de fechas de vencimiento, etc. Miremos entonces cómo se aplica una BPA. Una BPA, esto es una cartillita, un modelo de cómo es que se hace o cómo es que se verifica una BPA, cómo es que usted dentro de su cultivo puede aplicar una BPA. Recuerde usted que cada una de estos ítems va a tener unos subítems, es decir, un orden para llegar, por ejemplo, primero a la preparación del terreno, es decir, qué es lo que se va a hacer antes, durante y después de la siembra, ¿cierto? O sea, antes del cultivo, durante el cultivo y después de la cosecha. ¿Cómo va a ser el tratamiento de la semilla? Que obviamente aquí por el ICA nos pide que sean semillas protegidas, certificadas, obviamente que no sea, esto con el ánimo de que no transmitan enfermedades, que garanticen un buen producto, una buena biomasa. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, la siembra? Es decir, cuáles son los protocolos que se deben seguir para la siembra del producto que nosotros vamos a sembrar, a qué distancia entre camas, a qué distancia entre plantas, de qué manera, si en zigzag, en diagonal, etc. Luego, el protocolo que se debe tener para monitorear, controlar y proteger nuestro cultivo para las plagas. Aquí pueden ver algún, por ejemplo, protocolo de cada cuánto se va a fumigar, de cada cuánto se va a reducir los arbences, es decir, las malezas, cuál es el protocolo si aparece una plaga. Y luego entra la rotación del cultivo, es decir, que cómo va a ser nuestros cultivos en ese terreno específico. Me explico. Si durante una época sembramos papa, entonces luego vamos a producir zanahoria, luego vamos a producir alberja y luego vamos a producir maíz. ¿Qué se gana con la rotación de cultivos? Que los suelos no se degraden y no pierdan sus características de macro y micronutrientes, es decir, que esos nutrientes permanezcan en nuestro suelo y volvemos a empezar el ciclo, es decir, luego de que terminamos, por ejemplo, la época de papa, ¿cómo vamos a preparar entonces el cultivo para la zanahoria, la semilla que utilizamos, cómo lo vamos a sembrar, el protocolo del manejo y monitoreo de nuestro cultivo y luego cuál es el siguiente cultivo que vamos a sembrar y así sucesivamente comienza el ciclo. Bueno, si ya hablamos un poquito de la producción limpia, pues hablemos un poquito de las condiciones agroecológicas. ¿Qué es una condición agroecológica? Las condiciones agroecológicas hacen referencia al clima, la temperatura, la humedad del ambiente, la precipitación, luminosidad, suelo y disponibilidad de agua para el riego, tanto en cantidad como en calidad. ¿Para qué nosotros tenemos en cuenta esas condiciones agroecológicas? Pues para un buen desarrollo de las plantas y así también, si tenemos un buen desarrollo de las plantas, pues vamos a tener una menor presencia de plagas y enfermedades. En resumidas cuentas, el cultivo de clima frío se debe realizar en clima frío bajo sus condiciones y no traer elementos de clima cálido, experimentarlos en clima frío porque créanme que no va a producir, a menos obviamente que se haga bajo un sistema invernadero, pero también debemos tener que esas condiciones dentro del invernadero, si decidimos hacerla, pues sean las más óptimas para que no tengamos plagas ni enfermedades, pero que también tengamos una buena producción. Les quiero mostrar entonces una ficha de, por ejemplo, las condiciones que se deben tener para cultivar la zanahoria, por lo menos en Colombia. Aquí la podemos ver, se da entre los 300 y 2.900 metros sobre el nivel del mar, es decir que podemos sembrarla casi hasta la línea de páramo. Las temperaturas óptimas que manejamos en este cultivo es entre los 15 y 21 grados, una mínima de 9, una máxima de 28 por ya yéndonos muy al extremo y una humedad relativa pues bastante alta, entre el 70 y el 80% de la humedad, no del suelo sino del ambiente. El requerimiento hídrico es mínimo entre 400 y 800 milímetros de agua al año,
Acá está la característica de los suelos, que sean arenosos, es decir, que tengan, pueden darse en suelo arenoso, arcilloso arenoso, es decir, que tengan un buen dren, francos, ligeros y aireados, bien drenados, y que si la vamos a colocar nuestro cultivo de zanahoria en un lugar de pendiente, es decir, de inclinación, de loma, pues que no pase de una inclinación del 15%. Tenemos un pH entre el 5.8 y el 7 y con unos susceptible a cambios de temperatura. Y aquí les dejo otro ejemplo, sí, principalmente de las condiciones climáticas óptimas o agroecológicas para el cultivo del tomate. Bueno, luego de que nosotros tengamos las condiciones agroecológicas, ya tenemos la producción limpia y condiciones agroecológicas, pues miremos un poco qué son el MIC o el manejo integrado de cultivo, que en otras no es otra cosa más que la aplicación de las BPA. ¿Y cómo podemos saber que la estamos aplicando? Recordemos que ya vimos que las BPA abarcan la preparación del terreno antes, durante, después de la cosecha, selección de la semilla, nutrición y fertilización y manejo integrado de plagas. Un ejemplo de cómo manejar, por ejemplo, hacer un plan de manejo integrado de cultivo, es algo similar a esto, ¿sí? El cultivo y su manejo, qué problemas fitosanitarios se nos pueden presentar, entonces si se presentan, cómo los corregimos, cómo los prevenimos, qué acciones preventivas podemos realizar, ¿cierto? Obviamente necesitamos un análisis de riesgos y este análisis de riesgo está muy relacionado con cómo conocer muy profundamente nuestro cultivo, manejo cultural y manejo de nutrición del cultivo, el monitoreo, es decir, qué criterios de monitoreo debo tener y la historia fitosanitaria de las plantas que estoy sembrando. ¿Eso para qué? Pues para tener, como ven acá, un elemento de acciones correctivas en su momento y si conozco de la procedencia de la semilla, pues puedo generar acciones que corrijan a largo plazo lo que se pueda presentar, problemas que se pueden presentar. Y en resumidas cuentas, miren lo que estábamos hablando, el manejo integrado del cultivo son la aplicación de las BPA, manejo de aguas, cantidad y calidad, recuerden, manejo integrado de plagas, la diversidad del medio circundante, pero también del mismo cultivo, la nutrición de las plantas antes, durante de la cosecha, manejo la calidad, obviamente, del material genético, esto está relacionado con la certificación de la semilla, el manejo de residuos, que ya vemos, y el manejo de los suelos antes, durante y después de la cosecha. Con eso entonces damos terminado nuestra primera clase y muchachos, aquí les dejo algunos enlaces de interés. Aquí es una guía bastante interesante que da el DANE para el manejo de hortalizas, un video y esta es para que ustedes cuando la busquen, esta es más o menos la guía, que aquí van a encontrar un componente teórico y al final ustedes me van a presentar, muchachos, las actividades 1 a 5 de esta guía y me las van a enviar por el grupo de WhatsApp que se va a crear entonces para este menester, y por el grupo de WhatsApp les estaré enviando el link para que ingresen a responder la evaluación que está dado en un formato de Google Forms. Les agradezco muchísimo su atención, muchachos, espero se encuentren muy bien y que Dios los bendiga. Hasta luego.